¿Listo? Ok, shalom, shalom a todos. Vamos a comenzar nuestra clase. Hoy es, ¿verdad? Hoy es el día, ¿verdad? Hoy es en el calendario romano nos corresponde, ¿verdad? A julio, ¿verdad? Sería, ¿verdad? 12, que corresponde al 16, ¿verdad? Del cuarto mes, que erróneamente le llama el judaísmo Tammuz, y es la Parashá Balak, y que corresponde al año 5785, ¿verdad? Del calendario hebreo, correspondiente al julio 12 del 2025. Vamos a nosotros a comenzar nuestro estudio, y vamos a abrir nuestra escritura en el capítulo 3 del libro de Gálatas, y la clase de hoy se llamará, ¿verdad? La relación de la ley y el concepto del ayo. ¿Okay? Esos dos conceptos son muy manejados por Pablo, pero muy mal interpretados por la mayoría de los intérpretes del Nuevo Testamento. La relación de la ley concerniente a los gentiles y no a los judíos, porque ya sabemos bien que ¿cuál es la relación de la ley con el judío? Pues es su herencia, es su revelación, es su constitución nacional y su guía espiritual. Entonces, ¿cómo es posible que el Eterno, qué pasa si al pueblo judío le quitas la Torá? ¿Qué pasa? Deja de existir. Entonces, por eso la religión judía es muy diferente a la religión cristiana en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque la primera tiene una cultura, tiene un pacto, tiene una tierra, tiene un sacerdocio, tiene una monarquía, tiene una promesa, tiene un objetivo, ¿verdad? En cambio, el otro se ha formado de ideologías y camina por medio de la fe en un solo personaje llamado Jesucristo. ¿Ok? Entonces, esto es algo interesante, ¿verdad? De entender al interpretar el capítulo 3 con los lentes hebreos de Pablo, de lo que él está hablando. Él les dice en el versículo 1, y repite esta frase, la repito una vez más, porque la insensatez de los Gálatas básicamente es una estupidez para Pablo. ¿Ok? En otras versiones dice, oh Gálatas insensatos, y en otras dice estúpidos. O sea, es una palabra muy cruel al mirar el desvío de la creencia de la salvación. Aquí nos está hablando del bautismo, aquí nos está hablando del Espíritu Santo, aquí nos está hablando de la divinidad, aquí nos está hablando de doctrina, aquí se está hablando de un problema, ¿verdad? Que se está creciendo más y más entre las comunidades gentiles, y era la doctrina de la circuncisión obligatoria a los creyentes de origen gentil. Y dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Yahshua HaMashiach fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él hace esta pregunta, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado? Entonces, ¿quiénes fueron esos que los fascinaron? ¿Quiénes fueron esos que los estaban engañando, que les estaban introduciendo una enseñanza que no venía ni del Concilio de Jerusalén,
que no venía ni de Pablo, que no venía ni de Apolos, no venía ni de, ¿verdad?, este discípulo, ¿verdad?, que estuvimos estudiando, Pablo y Bernabé. Bernabé, ¿se acuerdan Bernabé quién era? ¿Quién era Bernabé? ¿Se acuerdan? Era un levita, era un hombre temeroso y era un hombre, ¿verdad?, que se asumió a la conquista, a los gentiles, juntamente con Pablo. Entonces, ¿cómo opera la justificación para los gentiles y su relación con la ley de Moisés dada a los judíos? Entonces, él explica en el capítulo 3, este es el asunto, ¿verdad?, que fue introducido en el capítulo 2 y se extiende por todo el capítulo 3. Aquí Pablo reprocha a gentiles que habían hecho la conversión al Eterno de Israel, no a los judíos ni al judaísmo. ¿Ok? Está hablando a prosélitos de Israel, no a los hijos del pacto, del 1 al 5. ¿Ok? Esto significa que el reproche que hallamos en esta sección, o en estos primeros versículos, o Gálatas insensatos, no es como dijo un filósofo llamado Tertuliano, fundador de la iglesia cristiana católica, un ataque al judaísmo. ¿Okay? Pablo no está atacando al judaísmo, ni a la Torá, ni a la ley de Moisés, sino todo lo contrario, una defensa apasionada para no mezclar el judaísmo legítimo y natural con una doctrina que no tiene sentido ni siquiera en el judaísmo tradicional. En otras palabras, la estupidez de los Gálatas no es la de un judío. No es que los judíos querían judaizar a los Gálatas. Porque en el judaísmo, ya dijimos muchas y miles de veces, no hacía prosélito. No predicaba el proselitismo. No quería que los gentiles se convirtieran al judaísmo, sino la creencia inapropiada de gentiles que se han creído una errónea interpretación de falsos maestros provenientes no del judaísmo tradicional, sino del mismo judío netzarit. Aquellos judíos piadosos que creyeron en Yeshua les abrieron las puertas con todo su corazón, les enseñaron todos los secretos de la Torá, y esos mismos entendimientos y esas armas que ellos aprendieron de sus hermanos judíos, ahora las estaban usando en contra de ellos mismos para formar y fundamentar una ideología, una doctrina que ellos nunca enseñaron y que nunca aprobaron. Ese es el problema de Gálatas. Así pues, el ataque de Pablo no es en contra del judaísmo, sino en defensa del judaísmo no admitido como Getzerot o como Halajá. Las enseñanzas equivocadas de los falsos apóstoles dentro del movimiento mesiánico no entendía realmente la enseñanza de Pablo y la distorsionaban, exponiendo tanto al Beidín de Jerusalén como a la misión de él mismo a los Gálatas o a los gentiles, a la crítica y reacción innecesaria del judaísmo tradicional. En este capítulo 3, donde Pablo nos dirá que la Torá anticipó la salvación de los gentiles sin obligarlos a estar sujetos. ¿Ok? Estar sujetos a la Torá de Moisés como la responsabilidad del judío que nace dentro de la Torá, que no es el caso del gentil que nace sin Torá y sin el mandamiento y sin pactos y sin promesas. Fíjense bien, el verso 6 nos aclara esta idea. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo
que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, le dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Entonces, la misma Torá ya había prometido la justificación de los gentiles. Entonces los gentiles tienen que amar la Torá o rechazarla. Tienen que amarla. ¿Por qué? Porque fue la que conservó esa esperanza hasta la venida del Mashiach. Es lo que llama Pablo después el ayo. ¿Ok? ¿Cuál es el ayo? La promesa de la Torá de la justificación de los gentiles. Que se dividió en 7 preceptos para que ellos se conservaran esa esperanza. Y es por eso que el Eterno, cuando cumple una promesa, ¿ok?, basta con un porcentaje de personas que esperen esa esperanza para que se active. Es imposible que todas las promesas de Dios lleguen cuando el 100% de los habitantes que se les dijo esa promesa estén santos, justificados o que sean personas piadosas. En toda la historia de la humanidad, nunca, pero nunca de los nunca, un pueblo se ha santificado al 100%. Porque siempre es un remanente el que persiste. Cuando el 80 o el 90% de las gentes viven una vida tibia, viven una vida fría, una vida alejada de su realidad. Pero hay otros que luchan en contra de eso y mantienen esa esperanza, mantienen esa santidad activa. Este fue el caso de la venida del Mesías. Cuando vino el Mesías, ¿por qué envió el Eterno, el Mesías en ese tiempo? Pablo después dice, llegado el cumplimiento del tiempo, el Eterno envió a su Hijo al mundo, nacido ¿de quién? De mujer. Entonces, cuando el Mesías nació, ¿era porque estaba a punto de perderse Israel? ¿O será porque había suficientes justos para que la promesa se activara? Lo mismo sucedió cuando iba a destruir a Sodoma y Gomorra. El piadoso Abraham le pidió al Eterno que cómo es posible que él, siendo justo, piadoso y bueno, destruya al pecador juntamente con el justo. ¿Y qué le dijo el Eterno? Si encuentra 50 justos. ¿Por qué 50 justos? Porque eran 50 ciudades las que estaban en conflicto. Eran 5 ciudades. Por eso 50 justos, 10 justos por ciudad. Entonces, el diálogo al último quedó en 10 personas. De allí el judaísmo hace toda su liturgia bajo la presencia de un minyan, y un minyan son el grupo de 10 varones presentes. Cuando hay 10 varones presentes, todo es aprobado, porque es el número exacto para poder hacer algo. Entonces, creo que en el mundo del Eterno, que Él sabe todas las cosas, había suficientes personas que anhelaban la venida del Mesías. Y es por eso que miramos nosotros a los receptores de esa promesa, o a los que el Eterno visitó con el nacimiento de Juan el Bautista y con el nacimiento del mismo Mesías. Había muchas personas piadosas, ¿verdad? Como lo era el sacerdote, como lo era su esposa Elizabeth, como lo era Joseph, el padre del Mesías, y como lo era Miriam, la mamá del Mesías, y muchos justos, como Gamaliel, como Nicodemo, que solamente son mencionados, pero había muchas personas que eran justos, que no estaban, ¿verdad?, corriendo, ¿verdad?, con el sistema fariseo, ¿verdad?, de distanciarse más de la esencia de la Torá y hacerla una Torá legalista, cruel, ¿verdad? Entonces, esto sucede también en los gentiles. ¿Ok? Cuando esta promesa que estaba en la Torá, ¿ok?, ¿cómo el Eterno va a alcanzar a los gentiles si no hay un acercamiento de los gentiles a la Torá? ¿Cómo se acercaron los gentiles del primer siglo a la Torá? Díganme cómo.
través de quién? A través del judaísmo y a través de las sinagogas. Cuando el Mesías vino, había muchos gentiles que iban a las sinagogas a escuchar la Torá, a escuchar del Dios de Israel. Eso aparejó el terreno para que la salvación llegara cuando viniera el Mashiach. Entonces, tanto a judíos como gentiles, el Eterno nos preparó. Y así también nos va a preparar en la edad final o al final de la edad presente y en la era mesiánica. El mismo profeta dice que despertará un avivamiento mundial que todos conocerán al Eterno sin necesidad de nadie. ¿Esto solamente es para los gentiles, para los judíos? No, también para los gentiles. Entonces, esto que pasó en el primer siglo también va a pasar, pero con más ola, con más poder, con más resultado, porque serán los finales de los tiempos. En los finales de los tiempos, el Eterno va a despertar un sentimiento en los seres humanos de buscarle. Y ahorita, mientras la propaganda del Evangelio se hace por todos medios y casi uno le ruega a las personas para que asistan a la iglesia, para que escuchen la palabra, para que abran sus hogares a los estudios, en ese tiempo serán las personas que andarán buscando a alguien quien les predique, quien les enseñe la Torah. ¿Por qué? Porque la necesidad va a despertar dentro de ellos. Entonces, allí es donde los que estaremos presentes allí, es donde el Eterno va a usar a esos vasos para enseñarles este entendimiento del Eterno. Entonces, los gentiles, de los que está hablando aquí Pablo, todos esos gentiles, ¿de dónde recibieron ellos, verdad, todas estas instrucciones? Del judaísmo tradicional. Entonces, el judaísmo tradicional participó, y como el Eterno no es cruel, como Él siempre bendice a aquellos que hacen algo bien, aunque sean malvados, bendijo a estas sinagogas, que acobijó a estos gentiles, las prosperó. Inclusivemente fueron las receptoras de la predicación del Evangelio. Porque los apóstoles, cuando iban fuera de Jerusalén, ¿qué procuraban? Ir a las plazas públicas o pararse en una esquina y predicar al aire, o iban a las sinagogas de sus hermanos. Sí, iban a las sinagogas de sus hermanos y allí encontraban a gentiles que estaban allí, y a los judíos les predicaba que el Eterno había enviado a su Mesías, y a los gentiles les predicaba que el Eterno, ¿verdad?, había prometido la salvación a ellos. Entonces, esto no sucedió solamente con Pablo. Vamos al capítulo 15 del libro de Hechos, para que miren que este tema del ayo ya era muy conocido entre los judíos. No era algo nuevo para ellos. Ya lo sabían. El verso 12 del capítulo 15 de Hechos. Después de que Pablo y Pedro habló todo, fíjense quién habló. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Hashem por medio de ellos entre los gentiles. Entonces, que ya había mucho gentil en las sinagogas. Estos que Pablo y Bernabé predicaron no los agarraron en la calle. No andaban de puerta en puerta. No se paraban en las esquinas y comenzaban a hablar al aire. No. Tú te vas a pescar donde hay pescados y donde la corriente está calmada. En la calle hay pescados, pero la corriente es muy recia. Pero si tú te vas a un lago donde todo está pacífico, donde los peces salen a comer, ahí los pescas.
Entonces, ¿cuál es para los gentiles? Los gentiles tenían que salir de las reglas de Shemai para unirse al reino del Mesías, al reino mesiánico. Esa era la misión de Pablo. ¿Ok? Entonces, y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, óiganme, Kefas ha contado cómo el Eterno visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. ¿A quién se está refiriendo? A Cornelio y a sus siervos y a todos los que fueron a escuchar el sermón de Pedro. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y rectificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé su ruina, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Desde tiempos antiguos. Entonces, ¿dónde estaba el ayo escondido? La relación de la ley con los gentiles era la promesa, y la guardia era las 7 leyes noédicas. Entonces los gentiles todo el tiempo han tenido la promesa de la salvación por medio de la fe, que está en la Torá. ¿Y cuál es el ayo? El ayo son las 7 leyes noédicas. Entonces todos estos gentiles que iban a las sinagogas cumplían solamente esos preceptos. Las 7 leyes noédicas, ¿cuáles son? No idolatría, no blasfemar el nombre sagrado, no asesinar, no inmoralidad sexual, no robar, y la última, ¿verdad?, es establecer cortes de justicia donde se enseñen todas estas leyes. A esas personas se les llaman temerosos de Dios o temerosos de las naciones, que no son judíos, pero muchos de ellos hicieron su conversión al judaísmo por medio de las 18 reglas de Shemai. Esos son los prosélitos. ¿Ok? Esos son los prosélitos. Entonces, en una comunidad podía haber 3 clases de gentiles: el gentil, que solamente iba a escuchar; el temeroso, que se comprometía a abandonar la idolatría y aceptar su rol cumpliendo las 7 leyes; y los prosélitos, que no fue suficiente ser escuchante, que no fue suficiente solamente obedecer las 7 leyes noédicas, sino que se comprometió a vivir una vida judía como los judíos. Y esos son los prosélitos que hacen su conversión con el Brit Milá, con la circuncisión. Entonces, este problema lo encontramos en Gálatas. Entonces, cuando Pablo está hablando en Gálatas, no le está hablando al judío, no le está hablando al judaísmo, no está hablando de la ley de Moisés. Lo único que habla de la ley de Moisés, son estas dos cosas: la relación de la ley de Moisés con los gentiles y el ayo de los gentiles que se encuentra en la ley de Moisés. Ahora, ¿cuáles son las obras de la ley? Las obras de la ley son las 18 reglas de Shemai, que no tienen que ver nada con la ley de Moisés. No sé si me entienden. Y luego sigue diciendo: entonces Pablo, para explicar su argumento, ¿verdad?, usa la figura de Abraham, que es clave, pues con las promesas dadas a los padres de Israel, se puede ir más allá de la duda razonable que la justificación de los gentiles sin las obras de la ley, como ahora lo exige o lo exigía a los Gálatas. Fue un asunto
anticipado por la propia Torá. Esto significa que en la opinión de Pablo, las promesas dadas a Abraham tenían como propósito no solamente a Israel, sino también la justificación por las obras de la fe, no de los gentiles, sin la exigencia de la circuncisión como medio de la salvación o señal del pacto. Es muy conocido tanto para una audiencia judía como para una audiencia gentil, pues imperaba en toda aquella zona el sistema ese. ¿Ok? Pablo afirma que legalmente hablando, un pacto establecido no puede ser luego abrogado. Por tanto, la ley dada por medio de Moisés no podía ni tenía la intención de abrogar las promesas previas dadas a Abraham a los gentiles. Entonces, estos mismos que usaban el judaísmo tradicional para circuncidar a los gentiles, Pablo les dice, un pacto ya firmado no puede ser abrogado. ¿Qué quiere decirle? Lo que Dios le prometió a Abraham lo selló con un pacto y ustedes no lo pueden quitar. Como lo que está pasando en este país. La Constitución está siendo violada por los reformadores. No están obedeciendo la Constitución. Están haciendo una nueva Constitución, una nueva ley para atacar a la Constitución que tiene años. Y si alguien no defiende esa Constitución, nos perdemos y vamos a vivir bajo otro régimen. Entonces Pablo dice, no es posible esto. Lamentablemente los gentiles ahora viven bajo un nuevo régimen. Se dejaron. Fueron arrastrados por la filosofía griega y ahora viven en un mundo filosófico griego, apartado de esa promesa que Pablo tanto luchó. Los gentiles ahora no están bajo la protección de la promesa de los pactos de la Torá. Porque fueron arrastrados afuera para no formar parte de esa constitución sagrada. Lo mismo que está pasando aquí. Si se logra quitar la constitución que los fundadores así le llaman los americanos, the Founding Fathers. ¿Quiénes son los Founding Fathers? Son los fundadores de los Estados Unidos. ¿Por qué se le llama Estados Unidos? ¿Cuántos estados tiene? 50 estados, y cada estado individualmente pone sus propias leyes. Cada uno tiene su propio poder, su estado, pero todos están unidos con la Constitución de obedecer la ley federal. Por eso se llaman Estados Unidos de América. Es un país, pero son 50 países. Entonces, estos reformadores quieren anular the Founding Fathers Constitution y poner una nueva constitución que solamente va a incluir a blancos. Entonces, esta constitución no solamente vino de los gentiles de afuera, también los judíos levantaron una nueva constitución de conversión a los gentiles llamada las 18 reglas de Shammai. Es una constitución para ellos. Ellos no querían, en otras palabras, vamos a decir que el judío es el güero y los ilegales son los gentiles. Entonces no querían ellos, ponían muchas barreras para que estos gentiles no se hicieran legales. Lo mismo que está sucediendo. Esto no es nuevo. Esto sucede en todos los países. Sucede en todas las religiones. Todas las religiones tienen un principio. Es muy difícil que no haya racismo y no haya distinción de personas en una comunidad, porque todos somos humanos. No importa, pero todos tienen un inicio. Y cuando está creciendo
el lado, cuando está creciendo aquello que no te cuadra, o aquella raza que no entonces pones todas estas trancas. Entonces, cuando estos gentiles están creciendo, y es la preocupación de Pablo, y este asunto él lo trata en Romanos capítulo 9, 10 y 11, y en el 12 él trata este asunto, y él dice: no seáis arrogantes. Dice, esto que le está pasando a Israel en parte es lo que te tiene a ti en pie. ¿Por qué? Porque las masas gentiles se estaban convirtiendo más, y menos judíos creían que Yeshua era el Mesías. Entonces todo lo que sucede allí en Gálatas es lo que nosotros ahorita estamos viviendo, pero en una ley, ¿verdad?, civil, no en una ley religiosa. ¿Qué pasaría si hubiera una renovación religiosa en las iglesias? Del que no acepte cierto argumento es expulsado. Esto es terrible, es muy terrible. Ahorita lo estamos viendo políticamente, pero ellos lo estaban viviendo no solamente políticamente por Roma, sino también ahora dentro de sus comunidades, donde era el lugar más seguro. Donde supuestamente ibas a... Fíjense bien qué triste, yo lo viví, y yo sé que ustedes muchos lo han vivido. No hay una cosa más grande. ¿Para qué las personas van a la iglesia? ¿Ok? La mayoría de los cristianos van a la iglesia porque ahí se relaja, porque ahí se siente a gusto, convive, porque quiere agradecer a Dios, porque quiere cantar, porque quiere sentirse bien y olvidarse de las cosas. Escuchar la palabra, los cantos, y algunos van nada más para chismear, otros van para discordia, otros para ver quién fue y quién no fue, ¿ok? Pero qué triste es que el lugar de paz y tranquilidad, donde Dios manda vida abundante y misericordia, sea el área del infierno y del conflicto. Entonces ya los gentiles de Galacia, ¿cuál era el pan del diario? Este tema. Y se olvidaban de los milagros, por eso Pablo les decía: cuando recibiste el Espíritu, ¿lo recibiste por la fe o lo recibiste por las obras de la ley? ¡Qué tremendo es esto! Es una realidad que se vivió. Entonces, cuando el lugar de adoración se convierte en la plataforma de los conflictos y la división, el desánimo cae sobre nuestros hijos y sobre las personas débiles. Y es lo que le pasó a ellos también. Estos nuevos oyentes iban y lo único que escuchaban era el debate de los pros y de los contras. Y ellos venían buscando una palabra de aliento, y lo único que miraban eran pleitos. Y unos de ellos se devolvían de donde vinieron. No, estos están más atrasados que nosotros. Y lamentablemente, qué triste es cuando una iglesia se envuelve en puntos doctrinales que no tienen que ver nada con la redención, que no tienen que ver nada con la palabra. Entonces, ¿qué dice Pablo? Pablo afirma que, legalmente hablando, un pacto establecido no puede ser luego abrogado. Por lo tanto, la ley dada por medio de Moisés no podía ni tiene la intención de abrogar las promesas previstas dadas a Abraham, que incluía a los gentiles. Y como fue el pacto abrámico que la justificación de los gentiles se prometió y se aseguró por la promesa, introducidos en un convenio diferente sería privarlos justamente del medio establecido por el Eterno, para que pudieran luego formar parte de la familia de los santos. Entonces Pablo quería que ellos aceptaran esta justificación por medio de la fe, y que su salvación estaba completa, que no tenían la necesidad de escuchar y hacer lo que estos falsos maestros estaban proponiéndoles,
que si no se circuncidaban y que si no aguardaban toda la ley de Moisés, no podían ser salvos. En otras palabras, como ya hemos visto, Moshe estableció que los judíos debían ir a las naciones para enseñarles los mandamientos que aplican a ellos, que son las 7 leyes noédicas, o los 7 mandamientos para las naciones. Eliminar la idolatría, vivieran justicia delante del Eterno. Eso fue posible por las promesas dadas a Abraham. Por lo tanto, Mashiach vino para abrir una fuente de salvación a los gentiles, de la manera que las promesas de Abraham le alcanzaran a ellos. Entonces el Eterno también les prometió a su Mesías. Entonces fíjense bien todo lo que encuentran en la Torah. Ahorita viene otro elemento. En la Torah encontramos la justificación de los gentiles por medio de la fe. Encontramos la relación de la ley con ellos por medio de los 7 mandamientos. Y también, miramos la promesa que en la simiente de Abraham serán bendecidas todas las naciones. Todos los gentiles vivían con estas promesas sin saberlo. Un gentil pagano que toda su vida vivió adorando a dioses ajenos, haciendo cosas inmorales, maltratando a sus hijos, maltratando a su señora, robando al prójimo, de una repente va a una sinagoga y escucha que Dios lo puede perdonar por medio de la fe y que le puede dar una ética de vida basado en las 7 leyes noédicas y que le puede perdonar a todos sus pecados aceptando a Yeshua como el Mesías. Fíjense. ¿A quién de ustedes le ha pasado eso? Esa conversión es real y verdadera. Para arrepentirse no se ocupa de estudios bíblicos. Basta con creer, reconocer que eres pecador y que eres una mala persona y que has vivido una vida equivocada y que Dios te da la oportunidad de ser una nueva persona, de ser una nueva criatura, de formar una nueva vida nueva. Al aceptar ese desafío, Él lava y limpia tu alma y te prepara. El problema es la instrucción que va a recibir esa persona para que viva una vida piadosa. Y estos apóstoles, por más de 50, 60 años, se dedicaron a formar estos gentiles. Y los formaron bien, porque fíjense lo que hicieron. Hicieron un cristianismo histórico. Los cristianos en el primer siglo eran discípulos de los apóstoles. Pero que comenzó a meter su mano la filosofía griega y finalmente los absorbió. Si el judío que tiene pactos, que tiene promesas, que tiene sacerdotes, que tenía reyes, que tenía profetas, que el Eterno les hablaba, fueron engañados por los griegos, fueron absorbidos por la filosofía helenista. ¿Cuánto más los gentiles? Aleluya, eso es real y verdadero, no estamos inventando nada, señores. ¿Cuánto llevamos? Fíjate ahí. Allá hay un reloj, porque arriba de 45 minutos, no, pero ahí no es, arriba de 45 minutos ya los videos duran mucho tiempo para subir. Entonces, dice, así que Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Entonces, 39. ¿cuánto? 39. Ok. Entonces, Pablo afirma que legalmente hablando, un pacto establecido no puede ser luego abrogado. ¿Ok? Por lo tanto, el Mashiach vino para abrir una fuente de salvación a los gentiles. De tal manera que las promesas de Abraham los
se alcanzara. Nada de esto aplica a un judío. Porque el judío tiene más que la justificación por medio de la fe. Tiene más que las 7 leyes noéticas. Tiene más que la promesa. Del Espíritu Santo. Tiene muchas cosas más. Y porque tiene muchas cosas más, también tiene más responsabilidad. Entonces, nada de lo que está hablando Pablo aquí aplica a los judíos que nacen dentro del pacto por la circuncisión en la carne como señal y que está bajo la cobertura de las promesas dadas a Abraham. También para los hijos de Israel, la cual fue confirmada por Mashiach. Por lo tanto, la herencia para los gentiles no viene por medio de Moisés. Es decir, por el pacto mosaico, sino por el pacto abránico. Asunto que Pablo asuma desde el capítulo 2, verso 18 del libro de Gálatas. Consecuentemente, la frase, si la herencia es por la ley, se refiere a la herencia de los gentiles, no a la de los judíos. ¿Cuál es la herencia de la ley a los gentiles? Las 7 leyes noédicas. Es un regalo que el Eterno le da a las naciones de saber que meterte con la mujer ajena es malo. ¿Ok? Miren, no importa qué tan mala sea una persona. No importa qué tan idólatra sea una persona. No importa qué tantos santos adore una persona o tenga en su casa una persona. No importa quién era, siempre reconocerás y sabrás que solamente existe un ser supremo que gobierna todo el universo. Toda persona sabe eso. Aunque lo niegue, lo sabe. Entonces el Eterno le dio esa herencia a los gentiles. De despertar en su conciencia que la idolatría es mala porque lo hacen ellos por necesidad, lo hacen ellos por un vacío, pero dentro de ellos saben que esos dioses son falsos. Pero como no conocen al Dios verdadero, calman su conciencia con hacer un sacrificio que sean malos. Porque así los sacerdotes paganos enseñaban a los reyes y a sus ciudadanos que la única manera de calmar la ira de los dioses es trayéndoles ofrendas. Y el Eterno, Dios de Israel, no calma su furia con ofrendas. Así que la idea de los sacrificios no tiene que ver nada con esto. Es un concepto pagano. Israel no sacrificaba al Eterno para aplacar su ira. Las ofrendas eran por agradecimiento a algo recibido de Dios, como el perdón, o por una bendición, por un milagro. Era una expresión de agradecimiento. No era para aplacar la ira como los gentiles de los dioses. ¿Por qué esto es así? ¿Ok? Entonces, el Eterno, ¿cómo se aplaca la ira del Eterno en contra de nosotros? Simple. Lo tenemos nosotros en el libro del profeta Jonás. ¿Cómo iba a aplacar el Eterno la ira de destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Encontrando qué? 10 justos. Entonces, ¿cómo se aplaca la ira al Eterno? Cuando un pecador se arrepiente. Cuando un pecador se arrepiente, eso aplaca la ira de Dios en contra de esa vida. Porque Dios, ¿qué es? Justiciero y misericordioso. Son los dos atributos de su nombre sagrado, Jehová. Hashem hizo al mundo bajo estos dos principios.
Lo hizo por medio de la justicia y por medio de la misericordia. Porque solamente el Eterno hace su creación bajo el rigor de la justicia, ninguno de nosotros estuviera de pie. Pero le añadió la misericordia. ¿Por qué? Porque es la que nos restaura, es la que consigue el perdón de Dios, es la que nos da vida después de muertos. Y es por eso que Pablo pelea mucho este asunto aquí. Si los Gálatas lo escucharon, se iban a deshacer de esa ideología y iban a desterrar a estos falsos maestros, porque esto no paró, esto siguió y sigue diciendo, ¿ok? En el 19 dice, aquí viene el ayo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No está hablando de la ley de Moisés, está hablando de la ley noédica. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniera la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego, la ley es en contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Le está diciendo a los Gálatas, ahora tienes tú la gracia de la ley y ahora tienes la gracia de la promesa. ¿Por qué quieres dejar uno y agarrar otro? Cuando el Eterno ya le está diciendo que en Abraham ibas a ser justificado por medio de la fe. ¿Ok? Y que la ley te iba a dar una promesa basada en 7 preceptos. Y luego te iba a dar al Redentor. Y Pablo le está diciendo aquí, luego la ley es en contraria a la promesa, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Entonces, ¿por qué la ley, o por qué la ley noédica, y por qué la ley judía, o la ley la Torá, no puede justificar a los hijos de los hombres? Díganme por qué. Porque la ley sentencia el pecado. Pero solamente la misericordia de Dios perdona el pecado. Entonces, mientras la ley te condena, la gracia divina y la misericordia de Dios a través del Mashiach te restaura. Pero la gracia y el perdón del Mashiach no está divorciada con la ley. El sacrificio del Mesías purifica la ley, la hace más sublime y más espiritual, para que el transgresor la ame, porque fue la ofensa y la transgresión del pecado que hizo la ley que castigara al transgresor. Y es por eso que el Mashiach, cuando te lava y te limpia, ahora puede decir este pecador judío, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora el judío que es perdonado por medio del mérito de Mashiach puede mirar desde el monte Sinaí y mirar la Torá y pedirle perdón a Dios por haberla abrogado. Porque el perdón del Mashiach le hizo saber su transgresión. Es que es fácil caminar por el camino de la salvación solamente con la idea de salvos por fe. Qué liviano se siente eso. Pero cuando te pones toda la Torah encima, cuando te pones todos los profetas encima, cuando te pones todas las promesas de Dios, caminas despacito, pero bien firme. Tienes mucho balance, tienes mucho peso. Viene un viento y no te puedes pedir del suelo. Viene tormenta y tempestad. Por eso el Mashiach dijo, ¿dónde edificó el insensato su casa? ¿Dónde? En lo fácil, en la arena. ¿Y el sabio? ¿Dónde la edificó?
en la roca. Le suda más, trabajó más, le costó más. Y mantenerse. Pero vinieron, ¿cuál es el resultado? Se vinieron fuego. Entonces, siempre, ¿la Torah es buena o es mala? Es buena. Pablo dice, ¿ok? Él dice en el 19, dice, fue añadida a causa de la transgresión. Entonces, el Eterno, ¿verdad? Sabiendo que su pueblo Israel iba a pecar y sabiendo que los gentiles ya vivían en el pecado, a los gentiles les dio las 7 leyes noédicas y al judío le dio la Torah en los 10 mandamientos. ¿Ok? Entonces, lo que las 7 leyes noédicas fueron para los gentiles, la Torah fue para el judío, de guardarlo hasta la venida del Mesías. Y eso de guardarlo son este remanente que nunca se desvió totalmente de la voluntad de Dios. Porque cuando vino el Mashiach había gente esperando la venida del Mesías. Sí. Y esas, ¿cómo vivían? Vivían obedeciendo la Torah. Y cuando vino el Mashiach, ¿había mucho gentil en la sinagoga? Sí. ¿Y qué hacían? ¿Obedeciendo qué? Las 7 leyes noédicas. Entonces Pablo dice, este fue el ayo. Esto fue añadido por las transgresiones. Hasta que viniese la siguiente. 20. Y el mediador lo es de uno, pero Dios dice, no es de uno, pero el Eterno es uno. ¿Cuántos mediadores había? ¿Se acuerdan que les dije hace 2 semanas cuántos mediadores? ¿Cuál fue el primer mediador? Abraham. El segundo, Moisés. El tercero, Mashiach. Entonces fue añadida por las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno, pero Hashem es uno. Luego, la ley es en contraria a las promesas del Eterno en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar la justicia, fuera verdaderamente por la ley. Dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en el Mashiach, fuese dada a los creyentes, no a los judíos, a los creyentes. Entonces, la ley de Moisés no tiene relación con los gentiles. Entonces, cuando tú estás mirando aquí esta ley no es la ley judía de los judíos, es la ley de los gentiles, derivada de la ley de los judíos, que son los 7 mandamientos para los gentiles. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, cerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora Pablo aquí se está contando como un gentil, no como un judío, para probar su punto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para llevarnos a de quién? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Entonces, ¿cuál es el ayo de los judíos? Los 10 mandamientos. La Torah y sus 5 libros. Ese fue el ayo. ¿Y cuál fue el ayo para los gentiles? Así que el Eterno no dejó desamparado ni a su pueblo Israel, ni a los gentiles. Porque Dios es un Dios de orden. Hasta ahorita, fíjense cuántos años tú tenías en una iglesia o cuántas veces, si es que estás escuchando este video, que por primeramente no le llames herejía. Llámale revelación escritural, que esto es lo que reveló Pablo a los gentiles. Y analízalo. El Eterno desde antes de que existiera Israel como nación, ya había prometido esto. Ya estaba escrito. Simplemente que Él en su tiempo va agregando y va confirmando todo esto
para que al final todo este rompecabezas va a ser esclarecido y todos lo veremos el panorama así. Porque todos, judíos y gentiles temerosos, todos vamos a un solo lugar. Tenemos un solo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? De alcanzar el Olam Abba. Entonces, este estudio, ¿verdad?, va a quedar pendiente para la otra semana, porque no entramos al ayo. Queremos entender y saber qué es el ayo. Ya escuchamos y ya entendimos cuál es el propósito de la ley con relación a los gentiles. Ya sabemos. Ahora, ese propósito, una vez que llegamos al Mashiach, ¿ese ayo ya no sirve? ¿Ok? Sí sirve, sigue en pie, pero ahora Él no es el indicado de aguardarnos, porque ya tenemos al que nos guarda. Pero Él demanda el cumplimiento de este ayo para no alejarnos de la promesa. Porque Él hizo cumplir la promesa a los padres. Cuando los judíos aceptaron a Yeshua como el Mesías, se despojaron de la ley de Moisés. Solamente vivieron con la experiencia de haber conocido al Mesías, o siguieron cumpliendo la ley de Moisés. Ahora, si ellos siguieron cumpliendo la ley de Moisés, también es lógico que los gentiles siguieran cumpliendo la ley noédica. Pero ahora ya más fortalecida, ahora ya más significativa para ellos, y ahora ya con más cosas integradas a este plan. ¿Cuál era? Tenían ahora la justificación. La justificación por medio de la fe. La justificación que no lo podía hacer el cumplimiento de las leyes noédicas. ¿Por qué? Porque todo hombre tiene un pecado capital. Y los pecados capitales no los perdona ni la ley noédica ni la Torá de Moisés. No hay un sacrificio en la Torá de Moisés que perdone el pecado capital. ¿Y cuál es el pecado capital? El pecado de Caret. ¿Cuál es el pecado de Caret? El pecado de muerte. ¿Y cuáles son los pecados de muerte? Que son 35 pecados de muerte. Cuando una persona comete un pecado de Caret, no hay sacrificio que expíe el pecado en la ley de Moisés. Y si no hay sacrificio en la ley de Moisés, mucho menos habrá un sacrificio, porque no existe el sacrificio en las leyes noédicas, porque las leyes noédicas o las naciones no tienen templo. Para que miren la grandeza y la misericordia de Hashem que tiene para sus hijos. ¿Ok? Entonces, para la otra semana vamos a continuar con el ayo, ¿verdad? Parte 2. Y hasta aquí terminamos esta